Que Dios les bendiga a todos en esta hora. Que Dios añada bendición a su vida, le guarde, le ayude, le provea. En este momento quiero compartirles algo de las Sagradas Escrituras y a petición también de algunos hermanos que por razones de su trabajo y de darle mejor eh, bienestar a su familia, pues han salido a otros países a trabajar y me han pedido pues que les comparta algo de la palabra de Dios, ya que en este momento pues se encuentran aislados, se encuentran encerrados a causa de la pandemia que hoy existe. Y en este momento pues quiero compartir algo de la palabra del Señor. Y quiero hacerlo en la parábola de las 10 vírgenes del capítulo 25 del Evangelio de Mateo. La palabra del Señor dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. En esta parábola pues hay un número simbólico que es el número 10 y presenta a 10 personas, a 10 muchachas que son representativas, que están representando un número, una congregación. Y en, en esta parábola que Jesús menciona, que Jesús hace alusión a lo que es el reino de los cielos. La iglesia es representada, aquí miramos una congregación de 10, porque según la Biblia, una congregación puede componerse hasta de 3 personas. La Biblia dice donde 2 o 3 de vosotros, o sea que una congregación puede ser hasta de 3. Aquí miramos a 10 personas representando algo. ¿Y qué es lo que representa? El reino de los cielos. Representa a la iglesia en su etapa final. Dice la Biblia que tardándose el esposo. Esto nos habla de que pareciera que las cosas se van tardando, que la situación se va tardando. Es decir, que el cumplimiento de ciertas cosas se ha estado tardando. Pero la Biblia dice que el Señor no retarda su promesa, como algunos tienen que por tardanza. Entonces, la situación es esta, que la Biblia dice que tardándose el esposo. Y aquí es donde yo quiero hacer énfasis en lo que la palabra de Dios dice con respecto a este número de las 10 vírgenes. Primero que nosotros los creyentes ya llevamos 2000 años de existencia como iglesia. Y en estos 2000 años, pues ya mucho creyente, la iglesia evangélica ya pinta cansancio, porque pareciera ser como que el Señor hubiese tardado para venir. Y en la tardanza que aparentemente se da, es donde comienza el desaliento a caer en los cristianos. Es donde comienza a ceder
el corazón al mundo. Es donde comienza el mundo a hacer mella y a cercenar la fe de muchos creyentes. Porque aparentemente estos 2000 años, pues ya la gente ya va pintando cansancio. En estos 2000 años ha habido decadencia, ha habido enfriamiento, ha habido apostasía, la iglesia ha caído en muchas cosas porque aparentemente tardándose el esposo ha cabeceado. Y aquí no solamente cabecearon las 10 vírgenes, los creyentes nos parecemos en algo todos. Algo hay que identifica a la iglesia en general. Y los creyentes, aunque algunos son liberales y libertinos, pero en algo se parecen. Y aquí miramos que las 10, no solamente las 5 prudentes ni las 5 insensatas, sino que las 10 cabecearon y se durmieron. Esto habla de un estado de sueño espiritual, habla de una situación de cansancio. Y la iglesia en estos 2000 años pinta cansancio. Por eso se ve que la iglesia cae en apostasía, la iglesia cae en ese estado de mundanalidad y en ese estado de sueño. Por eso, el tiempo que estamos viviendo ahora, justamente este año, en estos 3 meses que llevamos de tiempo, pues hemos visto el cumplimiento de la profecía bíblica en diferentes cosas. Hemos visto que Dios cumple la palabra que Él dijo. Él dijo que oiríamos de guerras. Empezamos casi el año oyendo de la guerra que podría haber pasado entre Irán y Estados Unidos. Gracias a Dios, pues eso ya se calmó, pero no quiere decir que eso no pueda pasar. Ese es el cumplimiento de la palabra que el Señor dijo: oiréis de guerras y rumores de guerras, terremotos por todas partes. Y eso también lo miramos ahora, como en el caso de Croacia también, que ha temblado, ha ocurrido un terremoto en plena pandemia. Miramos que la naturaleza se sacude. ¿Por qué se sacude la tierra? La tierra se sacude debido al pecado que hay en ella. La tierra tiembla, la tierra gime, como dice la Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, deseando ser liberada de esa sentencia, de esa maldición con que fue sentenciada en el principio, cuando Dios le dijo a Adán: maldita sea la tierra por tu causa. O sea que sobre la tierra pesa una maldición. Pero cuando Cristo vino a morir a la cruz del Calvario, Él trajo libertad. Por eso la palabra que dice, ¿verdad? El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero el Señor dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, porque Él trajo la sanidad. Él trajo esa bendición a la tierra. El punto es que Cristo murió en la cruz del Calvario y trajo libertad a la humanidad y a la tierra. Pero hoy miramos que la tierra se sacude. ¿Por qué se sacude la tierra? Por todo el pecado que la tierra siente. Igual que a un perro no le gusta tener pulgas y se sacude, ¿verdad? Igualmente la tierra pues ya no siente ni siquiera que es humanidad la que hay, sino quizás un pulguero de pecadores, unos creyendo una cosa, otros deseando hacer cualquier cosa, porque ha crecido la maldad, ha crecido el homosexualismo, el lesbianismo, la prostitución, el aborto, el crimen, el robo, la delincuencia. Entonces la tierra siente todo ese tipo de efectos del hombre. Y entonces la naturaleza gime a una deseando ser liberada. Por eso es que
Hoy miramos el cumplimiento de esas palabras del Señor cuando dijo que oiríamos de guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres, pestes, pestilencias. Es decir, que todo esto habla de que el Señor está cerca, pero mucho creyente hoy está como las 10 vírgenes, ¿verdad? Cabeceando. Algunos, bueno, el que está cabeceando todavía no se ha dormido, pero puede que el sueño sea tan fuerte que lo termine venciendo. Hoy miramos que la iglesia, eh, es más, hay gente que ni siquiera le impacta lo que está pasando en el mundo y no es extraño tampoco que no le impacte. La palabra del Señor dice que la indiferencia de la gente va a ser tan terrible que cuando Jesús narra la historia entre Abraham, el rico y Lázaro, dice la Biblia que el rico en el Hades alzó sus ojos y vio a Abraham, porque en esos días el paraíso también, pues el seno de Abraham estaba abajo y ellos, los de allá, veían a Abraham porque estaban abajo, solo que estaban separados, había una cima, el pozo del abismo que está ahí los separaba, entonces nadie podía pasar para allá, ni los de allá podían pasar acá. Entonces, el rico hace una intercesión a Abraham y le dice, envía a Lázaro a la casa de mi padre a que les predique, a que les hable para que no vengan acá. Y Abraham tiene esta respuesta contundente que a mí pues me deja preocupado por la condición de y la actitud de la gente, porque dice la Biblia, a Moisés y a los profetas tiene, a ellos óiganlo, porque si no los oyen a ellos, tampoco se persuadirán aunque alguien se levante de los muertos. Así de dura será la situación. Por eso hay creyentes que están viendo la situación y a ellos no les preocupa, no les dicen nada, no les afecta en nada, no tienen deseos de arrepentirse, no tienen deseos de congregarse, no tienen deseos de santificarse. Están cómodos porque el sueño los ha vencido. Estos 2000 años han dejado huella en la iglesia. Hemos visto cómo algunos han sucumbido a las presiones del mundo y se han olvidado de los principios de la fe y han preferido seguir la corriente del mundo. Y la Biblia, cuando nos habla del sueño, nos habla de ese estado de indiferencia en que la iglesia caerá, y está profetizado en la Biblia por muchas razones. Por ejemplo, en el libro de Cantares, pues la palabra de Dios, narrando el asunto de la amada y del amado, que sería Cristo y la iglesia, dice que el amado tocó la puerta y le habló a su amada y le dijo, ábreme la puerta, amada mía. Pero las respuestas de ella son palabras muy indiferentes, porque dice, ya me he desnudado de mi ropa, he lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Eso habla de una actitud de indiferencia. No se levantó a abrir la puerta, no se puso las sandalias para recibirlo, ni tampoco quiso ir a abrir la puerta. Cuando ella sintió el deseo de abrir la puerta, su amado se había ido y tuvo que pagar consecuencias. Nosotros también, si no tenemos cuidado de lo que hacemos, de la actitud que tenemos, también podemos pagar consecuencias muy drásticas. El apóstol Pablo le escribe a los efesios y les dice, ¿verdad? Hablándoles del sueño, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. En la iglesia hay gente que no tienen esperanza, que
van andando según el río, que van nadando según el viento. Pero el verdadero creyente, que está aquí representado por las vírgenes prudentes que tenían aceite en sus vasijas, y aparte de tener aceite en sus vasijas tenían reserva. Nosotros hoy también tenemos que pedirle a Dios, como dice la Biblia: Señor, aumentanos la fe para superar estos momentos críticos. Yo sé que de estos encierros que tenemos ahora, que ahora estamos aislados, que no podemos salir a la calle, que no podemos salir a predicar a ningún lado, que no podemos ni siquiera celebrar cultos en los templos, pero que estamos orando, estamos ayunando, estamos vigilando. Algo va a pasar con la iglesia del Señor. Dios va a despertar la conciencia de muchos hermanos, y como dice la Biblia, por tanto, no durmamos como los demás que no tienen esperanza. O sea, hay gente en la iglesia que está cansada, agotada, que no tiene fuerzas para luchar, no tiene fuerzas para pelear. Miramos cómo el sueño, cómo la situación se va agravando. Los creyentes casi no tienen tiempo para Dios, pero ahora que Dios permitió esta situación, miramos cómo Dios permite las cosas. ¿Por qué? Porque Dios quiere probarnos, Dios quiere hablarnos, Dios quiere tratar con nosotros, Dios quiere enseñarnos muchas cosas a través de la situación que tenemos. ¿Por qué? Porque Dios ha permitido esta situación para enseñarle a la gente, al mundo, de que primeramente Dios castiga el pecado de la tierra. eh, Prácticamente los países donde más se ha aprobado el pecado, se ha legalizado, son casi los más dañados a causa de esto. Y nosotros ahora estamos orando, y Dios pues está tratando con su iglesia y enseñándole muchas cosas. Y lo otro que también debemos aprender, ¿verdad? Es que Dios nos ha enseñado que no debemos de desperdiciar, porque lo que hemos desperdiciado ahora lo estamos sintiendo de que nos hacía falta. Por eso el Señor enseña perfectamente. El mismo Jesús, siendo Dios, el proveedor, el que hacía maravillas y milagros para alimentar a la multitud, dijo: recoged lo que ha sobrado para que no se pierda. Y ahora pues Dios nos enseña también de que no debemos desperdiciar. Entonces todo esto va a traer una enseñanza, y muchos creyentes están buscando al Señor. Y cuando uno busca a Dios, su corazón se enciende. Cuando uno medita en este libro, el corazón se enmienda. Y entonces se produce entonces ese despertamiento, ese interés por el Señor. Porque aquí miramos que las 10 vírgenes cabecearon y se durmieron. Y como les dije, los creyentes nos parecemos en algo. Usted cuando va en un autobús o va caminando por la calle, usted mira gente que va a los cultos, a las iglesias. La gente tiene algo que lo distingue, que los creyentes nos parecemos. A veces nos encontramos en las calles, unos van para allá, otros acá. Nos parecemos en todo, pero la diferencia de eso va a estar en el rapto de la iglesia. El Señor se va a llevar solamente a los que estén preparados, como lo dice aquí, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Quiere decir que la oportunidad se va a acabar, y que el rapto de la iglesia puede estar cerca, puede estar más cerca de lo que nosotros imaginamos. Y el camino del anticristo va quedando listo, como lo dice la palabra del Señor, que de la convulsión del mundo, que del caos en el cual se sumergerán. El libro de Daniel dijo que los 4 vientos del cielo combatían en el mar grande a causa
de esa conmoción grande. Y el libro de Apocalipsis en el capítulo 13 también dice que me paré junto al mar y vi una bestia que subía del mar, que era semejante a un leopardo, que tenía boca de león y tenía pies de oso. Entonces quiere decir que toda esa vanagloria de los gobiernos pasados van a converger en un solo ser humano lleno del poder del diablo y va a dominar la tierra. Pero encima de todo ese caos que la tierra tiene ya, se va a sumar otro, que es el levantamiento de la iglesia. El anticristo va a notar, va a saber que le faltan unos millones. Por eso Apocalipsis 13:6 dice que el anticristo maldecirá a Dios, maldecirá su tabernáculo y a los que moran en los cielos. Quiere decir que los que se van a ir, él va a saber que le falta una gran cantidad de gentes, pero va a maldecir a Dios y lo va a blasfemar para mostrarle al mundo de que él es un enemigo de todo lo bueno, de la religión, de aquí y allá. Entonces, miramos eso ya casi. Entonces, hermanos, nosotros lo que tenemos que hacer es despertar a tiempo. La Biblia dice, despiértate tú que duermes. La gente casi no tiene tiempo para Dios. Yo veo que la gente trabaja los 6 días y el fin de semana que puede asistir a la iglesia, pues todavía se busca quizás la manera de estudiar el fin de semana, un trabajo extra el fin de semana. Y entonces estamos como en los días de Moisés, cuando le llegó el mensaje a Israel de que Dios quería libertarlos. Ellos estaban amargados, estaban oprimidos, estaban endurecidos a causa de sus tareas. Hoy también nosotros, a causa de tanto trabajo, tenemos cansancio, tenemos estrés, y lo que menos tenemos es ganas de orar, de buscar a Dios. Entonces, los creyentes en sí, en cierto modo, se parecen, pero la diferencia va a estar el día que Dios se lleve a su iglesia. ¿A quiénes se llevará el Señor? Bueno, a los que estén listos, los que estén preparados, los que sean capaces de vivir en la santidad que Dios les pide. Recordemos que la Biblia dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor, aunque esté en la iglesia, aunque esté en un templo, así pertenezca a un concilio grande, a una iglesia de las más importantes de la tierra, pero hemos llegado a esto del sueño. Hoy es la etapa donde el cansancio espiritual se muestra y donde la iglesia muestra ese cansancio, ese sueño, esa indiferencia que ha dominado a mucha gente. El sueño hace perder los sentidos. El sueño hace que uno pierda el oído, hace que uno pierda la vista porque los ojos se cierran. El sueño hace que uno pierda los sentidos, el tacto, uno pierde el olfato a causa del sueño, porque eso es lo que hace el sueño. Sansón sucumbió porque se durmió. Sansón se acostumbró a jugar con su situación, que cada vez que se recostaba en el regazo de Dalila se quedaba dormido. Y eso fue lo que le trajo la ruina. Entonces el sueño es una situación de problema, es una situación difícil porque de soportar, inclusive porque la Biblia dice que cuando Jesús invitó a sus 3 amigos más cercanos a la oración y le dijo, quedaos aquí, velad conmigo entre tanto que voy y oro, ellos se durmieron a causa, dice la Biblia, de la tristeza, la pesadez. Hoy también en la iglesia hay gente con depresión, hay gente con tristezas, hay gente con problemas, hay gente con tantas dificultades, tantos matrimonios hoy en día con tantas situaciones difíciles que no saben ni cómo resolverlas porque se revelan los esposos, se revelan las esposas, se revelan los hijos. Eso no es fácil. Entonces la Biblia
habla de que todas estas cosas endurecen el corazón, así como Israel se endureció a causa de su trabajo, a causa de su opresión, y no tenían interés en oír lo que Moisés decía. Igual el sueño que le dio a Sansón, le dio a los discípulos, y no era que ellos no fuesen buenos para orar, sino que las tinieblas eran tan grandes que dice la Biblia que cuando Jesús se transfiguró delante de ellos, sus ojos estaban cargados de sueño, mas permaneciendo despiertos, dice, vieron la gloria de Dios y a Jesús. Entonces, nosotros, si hacemos la lucha por mantenernos despiertos, por permanecer, no tengamos temor, hermanos, a causa de la situación que tenemos ahora. Puede que hayan necesidades en su casa, que no tenga lo suficiente, que la situación que tenemos hoy le esté agravando más la situación. Pero yo quiero decirle que Dios no ha dejado de proveer ni dejará de hacerlo, porque Él dijo en el libro de Job, en el hambre te reirás. ¿Por qué? Porque Dios es el proveedor, Dios es el que da, Dios es el que suple. Y si Dios sustenta el universo entero, ¿cómo no va a sustentar a una familia con necesidad? Entonces, lo que no debemos dejar de hacer, no debemos dejarnos arrastrar ni vencer del sueño espiritual. Ya muchos han caído, ciertamente. Muchos han sucumbido, como lo relata la parábola que el Señor dijo de aquel siervo malo, cuando Jesús dijo que lo dejó ahí de guardia. Y si este siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y se fuera a beber con los borrachos y a golpear a sus consiervos, es eso lo que realmente hoy en estos tiempos también pasa. Mucha gente va, mucha gente se refugia en el entretenimiento porque piensan que el Señor vendrá quizás por allá en el 2050, 2080. No sabemos si habremos de llegar hasta allá. Por las cosas que vamos viendo ahora, miramos que el tiempo está cerca. Entonces las 10 vírgenes cabecearon. No solamente cabecearon las insensatas, cabecearon también las 5 prudentes. Y cuando se durmieron, no se durmieron solamente las insensatas, las prudentes también se durmieron. Y cuando oyeron la voz, aquí viene el esposo, también las otras insensatas oyeron. O sea, no solamente las prudentes, todas oyeron. Las 10 se levantaron. Así como las 10 se acostaron y las 10 cabecearon y las 10 se durmieron, también las 10 se levantaron. Por eso le digo, el creyente se parece en algo. Pero la situación fue cuando comenzaron realmente los problemas, porque las insensatas no llevaron aceite de repuesto, y la que tenían en la lámpara ya se había extinguido. Lo único que estaba prendido nada más era la mecha, pero sin aceite abajo. Igualmente hay mucho creyente ahora que es superficial, no tiene fundamento bíblico ni cristiano. Andan según el río, según las adversidades y las situaciones y las oportunidades. Entonces nosotros en esta parábola aprendemos de que estos 2000 años de cristianismo nos han dejado secuelas de cansancio, de apostasía. En la iglesia han brotado muchas cosas que antes no se veían debido a ese cansancio que hoy se siente ya dentro del cristianismo. Yo por eso quiero dejarle esta reflexión en su corazón de que no duerma como los demás. Usted tiene que hacer la lucha, usted tiene que estar preparado, usted tiene que estar con la lámpara encendida. Ni deje que se le apague su lámpara, ni que se le agote el aceite. Pidamos oración, digámosle a otros que nos ayuden en la batalla, que hay otros creyentes que están en batalla también, pero no se rinden ante esta situación ni ante ninguna otra, porque la venida del Señor por su iglesia está próxima
y nosotros tenemos que resistir este sueño tremendo que se está dando dentro del evangelio, donde muchos no solamente han cabeceado, sino que se han dormido, se han ido al mundo, se han rezagado, se han quedado, se han estancado, se han mundanalizado debido a ese sueño y a esa indiferencia que piensan que el Señor no puede venir. Recordemos esta palabra: el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, Dios nos ayude, Dios nos guarde, Dios nos libre, porque si perdemos el levantamiento de la iglesia, va a ser demasiado horrible, sobre todo nosotros que conocemos la palabra del Señor. Entonces no durmamos como los demás, hagamos el esfuerzo, hagamos la lucha, busquemos a Dios. Dios le bendiga. Quiero hacer una oración en esta hora. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en esta hora, Dios mío, te doy gracias, Padre bueno. Señor, te pido por los hermanos que están en sus hogares, que están, Señor mi Dios, allí, Dios mío, resguardados a causa, Dios mío, poderoso, de todo esto que hoy estamos viviendo. Señor mi Dios, yo te pido por estos pueblos, Dios mío, y por otros lugares del mundo, Señor, en donde se ha de manifestar la mano de Dios a favor de la iglesia. Despiértanos del sueño para oírte. Señor mi Dios, queremos escuchar la voz de Dios. Queremos estar atentos a las señales que se están dando, porque la trompeta sonará. Y al son de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Señor, en este momento, en tus manos dejo, Dios mío, la audiencia, Padre. Todo aquel que vaya a ver, Dios mío, esto, Padre Santo, Dios mío, que les sirva. Quizás, Dios mío, no a todos les va a gustar, ni a todos, Dios mío, les va a agradar, Padre bueno. Pero, Dios mío, utiliza esto para hablarle a alguien, para hablarle, Dios mío, a una vida, Señor, que si alguna vida escapa, Dios mío poderoso, Dios mío, eso será, Dios mío, lo más importante, lo más glorioso, lo más sobresaliente, Dios mío, de esto. En el nombre de Jesús te lo suplico en esta hora, Señor. Amén.